Hola, les habla Francibet Uzcategui y en este video les voy a hablar sobre la aplicación de la segunda ley de Newton en componentes normal tangencial. Lo primero que debemos recordar es cómo se enuncia la segunda ley o principio fundamental. Y esta dice así: si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de esta fuerza resultante. De lo anterior, se tiene que la fuerza y la aceleración son proporcionales. Esta proporcionalidad viene dada por la masa de la partícula, que se denota como m, y permanece constante. De acuerdo con esto, el cociente fuerza entre aceleración es igual a masa. Entonces la segunda ley se escribe como fuerza es igual a masa por aceleración, donde fuerza y aceleración son cantidades vectoriales. Si la partícula está sometida a varias fuerzas, se tiene que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton, o ecuación de movimiento como se le conoce, en muchas ocasiones es más conveniente sustituirla por ecuaciones equivalentes que contengan escalares, como lo es las componentes normal tangencial, donde si tenemos una trayectoria curva en la que se desplaza una partícula de masa m, podemos definir un eje tangencial tangente a la trayectoria y un eje normal perpendicular a este y que va hacia el centro de la trayectoria o radio de curvatura llamado ρ, donde tendremos la sumatoria de fuerzas tangencial en el eje tangencial y la sumatoria de fuerza normal en el eje normal, lo cual es equivalente a tener también masa por aceleración tangencial en el eje tangencial y masa por aceleración normal en el eje normal. De lo anterior, entonces tendremos que la sumatoria va a ser igual a fuerza tangencial en dirección tangencial más fuerza normal en dirección normal, lo cual va a ser igual a masa por aceleración tangencial en dirección tangencial más aceleración normal en dirección normal. Descomponiendo lo anterior, tendremos entonces que la sumatoria de fuerza tangencial va a ser igual a masa por aceleración tangencial, y recordando la definición de aceleración tangencial, nos quedará que la sumatoria de fuerza tangencial va a ser igual a masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y la sumatoria de fuerza normal va a ser igual a masa por aceleración normal, donde sustituimos aceleración normal y nos quedará como sumatoria de fuerzas normal va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Qué debemos tener en cuenta para realizar ejercicios con la segunda ley de Newton en componentes normal tangencial? Dibujar siempre el diagrama de cuerpo libre considerando las coordenadas tangencial y normal. La dirección del eje normal siempre va hacia el centro de la curvatura. Tener en cuenta que la aceleración normal siempre actúa en la dirección positiva del eje normal. Si se desconoce la aceleración tangencial, considerar que actúa en dirección positiva del eje tangencial. Tener en cuenta que aceleración tangencial es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y estas también se relacionan como aceleración tangencial es igual a velocidad por diferencial de velocidad sobre diferencial de posición, y que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Si la curvatura de la trayectoria se define como una función y igual a f de x, recordar usar la ecuación adecuada para hallar el radio de curvatura, como esta expresión que tenemos acá. También recordar que el ángulo de la pendiente de la curva se calcula como tangente de ese ángulo, que va a ser igual a la primera derivada de la función y igual a f de x, o lo que es igual a diferencial de y sobre diferencial de x. Acá tenemos un ejemplo, el ejercicio 13.73 del libro Ingeniería Mecánica Dinámica del autor Hibbeler, de la 12ª edición, que dice lo siguiente: un automóvil de 0,8 megagramos viaja sobre la colina que tiene la forma de una parábola. Cuando el automóvil está en el punto A, viaja a una rapidez de 9 metros por segundo y la incrementa a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Determine tanto la fuerza normal resultante como la fuerza de fricción resultante que todas las
ruedas del automóvil ejercen en la carretera en este instante. Ignore el tamaño del automóvil. Lo primero que debemos tener en cuenta del enunciado del ejercicio es que nos dicen que el automóvil viaja sobre una colina que tiene la forma de una parábola, por lo cual es una trayectoria curva. Podemos aplicar entonces componentes normal tangencial para resolver el problema. Si hacemos una extracción de este dibujo, vamos a observar que la pendiente de esta curva forma con el eje horizontal un ángulo θ que lo podemos marcar acá. También podemos realizar el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan en el carro en el punto A. Para eso definimos el eje tangencial, tangente a la trayectoria, y el eje normal perpendicular a este hacia el centro de la trayectoria. Definimos las fuerzas que están actuando en el punto A en el carro. Tenemos una fuerza normal que ejerce la superficie sobre el carro, tenemos el peso del carro que actúa en dirección vertical y una fuerza de fricción en dirección tangencial que se opone al movimiento del carro. También podemos dibujar acá el eje horizontal para trasladar este mismo ángulo θ al diagrama de cuerpo libre, y el cual se va a repetir acá entre el eje normal y el peso. Aplicando la segunda ley de Newton, recordando lo que dijimos anteriormente, tenemos que la sumatoria de fuerzas tangencial va a ser igual a masa por aceleración tangencial. Sustituimos aceleración tangencial como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La sumatoria de fuerzas normal va a ser igual a masa por aceleración normal, donde sustituimos aceleración normal, que es igual a velocidad cuadrada sobre radio de curvatura. En dirección tangencial tenemos que en el punto A el problema ya nos da la aceleración tangencial, que es igual a 3 metros por segundo. En dirección normal también tenemos la velocidad en el punto A, que nos dicen que es igual a 9 metros sobre segundos. Nos faltaría calcular el radio de curvatura y el ángulo que forma la pendiente de la curva con el eje horizontal, que también nos va a servir para hacer los cálculos correspondientes en ambos ejes. Para calcular el radio de curvatura, primero tenemos que calcular la primera derivada de la función y igual a f de x que nos dan y la segunda derivada. Al calcular la primera derivada tendremos que esta es igual a menos 0,00625x, y al derivar nuevamente esto tendremos que la segunda derivada es igual a menos 0,00625. Para calcular el ángulo de la pendiente de la curva en el punto A, utilizamos que tangente de ese ángulo es igual a la derivada de y respecto a x. Y entonces esta primera derivada ya la calculamos anteriormente. Hacemos la sustitución y como queremos el ángulo en el punto A del gráfico, podemos ver que en el punto A, en el eje X, el carro va a estar a 80 metros. Por lo tanto, sustituyendo y realizando el cálculo, tendremos que el ángulo en valor absoluto va a ser igual a 26,57 grados. Ahora, sustituyendo los valores que encontramos para la primera derivada y segunda derivada cuando x valga 80 metros, tendremos que el radio de curvatura en A va a ser igual a 223,61 metros. Ahora, del diagrama de cuerpo libre podemos escribir las fuerzas que actúan en dirección tangencial y las fuerzas que actúan en dirección normal. En dirección tangencial tendremos la fuerza de fricción que actúa en dirección negativa al eje tangencial, por lo tanto escribimos menos fuerza de fricción. La componente del peso que actúa en dirección positiva del eje tangencial con el seno del ángulo, por lo cual escribimos peso por el seno de θ va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial, que es igual a 3 metros sobre segundos en ese punto, y hacer las sustituciones de los valores, y al transformar el peso del carro
en la misma ecuación tendremos que entonces la fuerza de fricción es igual a 1109,73 newton. Ahora escribimos las fuerzas que actúan en dirección normal. Tendremos la componente del peso, que está con el coseno del ángulo, que es en dirección positiva del eje normal, por lo cual escribimos el peso por el coseno del ángulo, menos la fuerza normal que actúa en dirección negativa del eje normal, va a ser igual a la masa por la aceleración normal, que nos dan que es igual a 9 elevado al cuadrado sobre el radio de curvatura que encontramos anteriormente, que es igual a 223,61 metros. Al realizar en la misma ecuación la transformación del peso, de la masa del carro, y al ser el despeje tendremos que la normal es entonces 6.729,67 newton.